gentecitas y bienvenidos un jueves más al canal, soy Nari y hoy vengo con un taller literario que creo que os va a servir mucho para aquellos creadores que estéis empezando, sobre todo en esto de la creación de historias. Da igual que sea para cómic, da igual que sea para novela, todo esto, lo que os voy a hablar, os va a servir mucho a la hora de concebir una obra, ¿vale? Son las bases sobre las que vais a cimentar toda la historia. Son cosas que a veces se nos pasan un poco por alto o que creemos a lo mejor que no es tan importante, pero luego cuando empezamos a hacer la historia y alguien la lee, encontramos esos gazapos y creo que es algo que tenemos que tener muy presentes, ¿vale? Yo me lo he encontrado muchas veces y creo que es algo simplemente porque en su momento, cuando concebimos la historia, no lo pensamos bien, simplemente dejamos que salga la historia y bueno, a ver, está bien, es decir, yo conozco gente que lo hace así y perfecto. Yo creo que por lo menos hay que sentar ciertas bases antes de crear una historia. Son 3 cosas de las que os quiero hablar hoy, así que coged papel y lápiz y vamos a ello. Obviamente, lo primero principal de todo para hacer una historia es tener una idea. La idea puede ser un principio, puede ser un concepto, puede ser lo que sea, un final. Incluso hay veces que podemos tener muy claro dónde empieza la historia y dónde acaba, pero el batiburrillo en medio no lo conocemos. Lo importante es que hay una idea que hay que desarrollar. Que luego puede cambiar, os aviso. O sea, que no os extrañe que tengáis una idea, que penséis que vaya a pasar una cosa y luego pase otra. Es normal, o sea, nos pasa absolutamente a todos, ¿vale? Una vez tenemos la idea, hay 3 cosas que tenemos que tener muy claras y que tenemos que desarrollar antes de lanzarnos a escribir. Da igual que lo hagáis de manera muy extensa, yo soy de las que tienen un cuaderno y empiezo ahí a desarrollar todo antes de ponerme a escribir. Hay gente que no, que con 4 posits le vale, hay gente que tiene tablones poniendo posits para todo, ahí ya hay a gustos, ¿vale? Pero estas 3 cosas son muy importantes a la hora de concebir una historia, ¿vale? A la hora no de concebirla, sino de llevar a cabo una historia. El primer punto, creo que para mí el más importante, los personajes. Los personajes tienen que estar muy bien pincelados. No solamente en cuanto a apariencia física, sino en todo. Cuando creáis un personaje tenéis que saber cómo es su personalidad y en base a esa personalidad cómo se va a comportar con el mundo. Tenéis que saber también cómo es físicamente y qué gustos tiene, precisamente para saber cómo poner el pelo, qué tipo de ropa vamos a ponerle constantemente. Es decir, tenemos que saber principalmente eso, cómo es un personaje, tanto física como mentalmente. Y no solamente eso, sino que también tenemos que saber de dónde viene. Y de dónde viene quiere decir qué familia tiene, si la tiene, si no la tiene, qué eventos pasados le han marcado, qué trabajo tiene, por ejemplo, o de qué ha trabajado o qué ha estudiado. Dependiendo obviamente de la historia que vosotros queréis hacer, si quieres que sea realista, si quieres que no, si tienen 15 años, si tienen 20 años, todo eso va a condicionar mucho. Todo eso lo tenéis que saber de antemano, aunque luego al lector no se lo digáis, ¿vale? Pero a vosotros os va a ayudar. ¿Por qué os va a ayudar? Porque a partir de ahí podéis crear bien la historia, es decir, si ha tenido un evento traumático, aunque realmente no lo contéis porque no tiene que ver, pero a lo mejor hay algo, ¿vale? Ahí en ese pasado que le condiciona a ser como es, o que a lo mejor lo cuenta un poco por encima, o que a lo mejor tiene mucha importancia para la trama, da igual, pero tenéis, sobre todo a los protagonistas, tenéis que perfilarlos muy bien, pero que muy bien, porque son ellos los que os van a llevar toda la historia adelante. Un pequeño fallo en un protagonista puede hacer que el editor, cuando le llegue la novela, empiece a decir esto no concuerda, esto no. No en cuanto a estilo, yo no estoy hablando de estilo ni de forma de ser del personaje ni nada, estoy diciendo incoherencias, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nada, yo creo que perfilar un personaje bien es muy importante, ¿de acuerdo? Perfilar el pasado, eso siempre del pasado al comienzo de la historia, en adelante pueden cambiar las cosas, ¿de acuerdo? Pero ahí ya tendrá que ver dependiendo de las relaciones que vayan teniendo por en medio. Y al igual que los protagonistas hay que perfilarlos muy bien, los secundarios también. ¿Por qué? Porque son el apoyo de los protagonistas. Con lo cual tenemos que saber un poquito, no tanto a lo mejor como del protagonista, pero sí tendremos que saber cosas de los secundarios. Quiénes son, dónde se conocieron, cómo son físicamente, pues precisamente para las descripciones y demás, sean buenos, sean malos, da igual, todo eso hay que saberlo, ¿por qué? Porque son los cimientos en los que se nos van a apoyar los protagonistas, son con quienes se van a relacionar, a quienes van a conocer, los que van a traicionarles, los que a lo mejor son el antagonista, o a lo mejor no lo es, pero es alguien muy importante para la trama porque va a ser
quien les lleve o quien les dé cierta información, lo que sea. O sea, principales muy bien desarrollados, secundarios bien desarrollados. El segundo punto que también me parece muy importante es el lugar donde se desarrolla la historia. Puede ser real o puede ser imaginario. En el caso de que sea real, también hay varias opciones. Podéis conocer el sitio, con lo cual podéis moveros por él perfectamente, o podéis no conocerlo, con lo cual tendréis que hacer una investigación exhaustiva, ver dónde lo ubicáis, ver qué cosas hay alrededor, con qué va a interaccionar el personaje, intentar ser lo más realistas posible, que a día de hoy es muy fácil. Es decir, con Google Maps, como tenemos la opción esa de poner el personaje, el muñequito en calle y poder ver el satélite como si estuviéramos paseando por esas calles, y queréis hacer una historia en Nueva York y no conocéis Nueva York, bueno, pues cogéis el muñequito, os veis ahí, lo plantáis y veis cómo es la distribución de edificios, los edificios donde podéis hacer interacciones, etcétera, etcétera. Podéis conocerlos, podéis no conocerlos, pero haced bien un estudio de las zonas que van a salir y los detalles importantes para esa historia. Eso si lo basáis en sitios reales. Si el sitio es imaginario, ya ahí... A ver, tenéis más trabajo, eso sí que es verdad, pero no hace falta que tengáis que hacer una búsqueda exhaustiva de sitios, sino simplemente tenéis que crear ese sitio. Podéis crear esa ciudad, podéis crear ese mundo, pero tenéis que grabaros muy bien, que vosotros tenéis que saber de vuestra novela mucho más de lo que va a saber el lector. Es decir, a lo mejor al lector le importa un pito el mapa de la ciudad, pero vosotros tenéis que saber por dónde os movéis. Y si es un mundo ya imaginario, ni os cuento la de trabajo que tenéis que hacer, ¿vale? Porque tenéis que hacer mucho trabajo, pero mucho. Y lo tercero, y es otra cosa que pasa mucho y que he visto muchísimo, es la línea temporal. Tenéis que tener muy claro cuándo pasa, dónde pasa, en qué época pasa, todo, ¿vale? Es decir, podéis haceros una lista en plan, el 18 de enero pasa esto, el 25 no sé qué. Hacedlo con los eventos más importantes para saber más o menos la época en la que se mueve. ¿Por qué? Porque luego pasan cosas como que han pasado 2 años y que en un libro sea 1996 y en el segundo libro pones han pasado 2 años y pone 2005. Y dices tú, ¿cuándo? O sea, aquí no han pasado 2 años, porque eso pasa, y lo he visto. Luego, no solamente eso, sino que a lo mejor estáis en una misma historia, ponéis que es junio y que está empezando el verano, y de repente 4 páginas más adelante pone, bueno, y mañana empiezan las clases. ¿Te vas a preparar para el primer día de clase de instituto, por ejemplo? Pero si decías hace 4 páginas que era junio y de repente has dicho, bueno, y mañana, ¿qué? No. Y eso es muy importante para muchas cosas, que a veces no nos damos cuenta, pero esto es muy importante para muchas cosas. Es importante para ver el tiempo en el que transcurre la historia. Si queréis meter un embarazo, obviamente tenéis que saber el tiempo de embarazo y el tiempo que queréis alargar luego la aparición del bebé. Tenéis que saberlo para el tipo de ropa que pueden llevar los protagonistas, que también tiene que ver con eso, con cuánto tiempo pasa, con las edades de los protagonistas, si maduran muy pronto, si maduran muy tarde. La línea temporal de la historia es muy importante, tanto pasada, aunque pasada no tanto, pero pasada a lo mejor 4 cositas, 4 detalles que tengan sobre todo que ver con la historia, nunca está mal perfilarlo, y sobre todo la línea temporal de la novela, porque a lo mejor un fallo de esos, a lo grande, ¿vale? No os estoy diciendo en una escena, ¿vale? Pero un fallo de esos, de que las fechas cambian mucho, hay que cambiar un montón y hay que empezar a remover cielo y tierra con la historia, puede hacer que una editorial os diga que no. Yo quería que hoy fuera cortito y al final me he enrollado, pues como siempre. Resumiendo, lo dicho, estos 3 puntos son muy importantes, tenerlos muy presentes. Podéis hacerlo de la manera que queráis, en libretas, en archivos en el ordenador, en una pizarra, lo que queráis, o sea, lo que queráis, pero por favor, o aquí dentro, o sea, si tenéis una memoria de puta madre, pues aquí dentro. Pero creo que sí que son 3 puntos muy importantes que tenéis que tener muy claros a la hora de hacer una historia, ¿de acuerdo? Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, ha sido largo, lo sé, espero que no haya sido muy aburrido y espero sobre todo que os haya servido mucho si sois creadores, estáis empezando a hacer cositas o en algún caso habéis mandado historias y os las han rechazado y no sabéis
bien cómo salir del bache o lo que sea, espero que esto os haya ayudado. Así que si os ha gustado y os ha servido, quiero que le deis un like muy grande, que lo compartáis en vuestras redes sociales por si hay más creadores que quieren saber este tipo de cositas o que sepáis que les puede venir bien. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal en el botoncito de aquí y que le deis a la campanita, que la semana pasada no lo dije, para que cada vez que suba vídeo YouTube os avise de que he subido algo. Podéis seguirme en mis redes sociales, estoy en Twitter y estoy en Facebook como Nari Springfield, y nos vemos el lunes que viene en una nueva video reseña. Adiós, cerecitas.